Es la hora, estamos bien de acuerdo, así que buenos días a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada relativa a los avances y los retos que plantea la Ley 8/2021, por la que se reformó la legislación procesal y civil para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Mi nombre es Rafael Palencia y soy el decano de los registradores de aquí de Castilla y León, y es un privilegio para este decanato poder acoger la jornada que se va a desarrollar a lo largo del día de hoy, y personalmente lo es para mí que se me permita inaugurarla. Aunque esto último es un honor y un privilegio inmerecido, porque por una vez pues, me he podido liberar bastante de la organización y promoción de la jornada, porque si en una persona se individualiza esta promoción es aquí en mi compañero, mentor y amigo Alfonso Candau, al que me viene muy bien citar porque es la persona en la que convergen las dos entidades que patrocinan y organizan esta jornada. Por un lado, Tutudis, la fundación que lleva 34 años brindando apoyo social, económico y jurídico a personas con discapacidad intelectual aquí en Castilla y León. Y de esos 34 años, pues los 20 últimos, Alfonso ha estado en el patronato como miembro y en los últimos además como presidente. Y los otros organizadores somos los registradores de Castilla y León, de los que Alfonso, por su cargo y el lugar de prestar sus servicios, es integrante nato, pero además ha estado a nuestro frente como representante orgánico, como decano autonómico en varias ocasiones, y actualmente es el delegado de discapacidad. Esto lo hago para reconocer su mérito y también para que si tienen al final del día cualquier reclamación, cualquier fallo en este desarrollo de jornada, vayan todas dirigidas a él y no a mi persona. Aunque ya les advierto que va a ser muy difícil que tengan alguna queja por la calidad de las intervenciones que vamos a tener a lo largo del día, y también por el mimo, el cariño y el empeño que han puesto el personal, tanto de este decanato como de Futudis, para que todo salga perfecto, lo cual le agradezco desde este momento, así que confío en que no haya quejas ni de la forma ni del fondo de estas jornadas. Pues bien, lleva por título las mismas, bueno, jornadas en plural, no jornada, avances y retos de la Ley 8/2021. No me corresponde a mí ahora hacer un análisis detallado de la ley, pero sí por lo menos pues, aterrizar en la materia y dar una visión general. Ya dejaremos el desarrollo para todos los profesionales del sector. Si nos remontamos al momento de aprobación de esta ley 8/2021, la aprobación de la misma suponía para España cumplir los deberes, hacer nuestro, adaptar a nuestra legislación interna lo que ya está previsto en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York de diciembre de 2006. Es decir, tardamos 15 años, no fue tampoco una implantación momentánea de golpe, sino que ha habido varias reformas sucesivas desde la adhesión al tratado hasta reformas puntuales, pero en general fue con esta ley con la que hicimos nuestros los principios de la Convención, que pivota sobre un dogma fundamental, que es que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con el resto de las personas, y lo tienen en todos los aspectos de la vida. Esto llevaba desde el punto de vista del derecho a la articulación de una serie de medidas de apoyo, revolviendo absolutamente el sistema anterior, y que se tenían que adaptar a una serie de principios, pero básico es el de respetar los derechos y también los deseos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, de que esas medidas fueran adaptadas en la medida de lo posible, evitando conflictos de intereses, influencias indebidas de la persona que ejerciera esas medidas de apoyo, que tuvieran el plazo de duración lo más corto posible, y ello está vinculado a una revisión periódica de las mismas por una autoridad judicial, puede ser, o imparcial en los términos de la Convención. Pues bien, la llegada de esta ley supone un cambio de paradigma radical y absoluto en la visión que el derecho tenía sobre la discapacidad, por lo menos en el derecho español. Un claro ejemplo, porque bueno, había estado mirando los acreditados y más profesionales del derecho. Aquí tenemos profesionales del tercer sector, sociosanitarios, etcétera, pero vamos, no hace falta ser un profesional jurista para entender que el cambio, por ejemplo, del título 9 del libro primero del Código Civil, que va por título de incapacitación y pasó a ser de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, es un cambio de visión absoluto. Gramaticalmente vemos cómo la persona con discapacidad pasa de ser el objeto al sujeto. Antes hablamos de la incapacitación, se ponía el foco en un proceso que al final buscaba la limitación de las facultades de la persona y la sustitución de su ejercicio por otra, o el complemento de su capacidad. Y ahora ya se menciona a la persona con discapacidad como sujeto y se habla del ejercicio
de su capacidad jurídica. Se cambia también una terminología en términos negativos, de incapacidad, de incapacitación, por plena capacidad, con unos términos positivos, y se sustituye el concepto de privación y de sustitución por el concepto de apoyo. Pues bien, esto es un cambio de paradigma desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico, la entrada en vigor de esta ley revolucionó en gran medida a los aplicadores del derecho. Es verdad que a algunos les pillaría más de sorpresa que a otros. Habría algunos que por su conexión con la realidad de la discapacidad, por cuestiones personales, familiares o profesionales, conocimiento del derecho internacional y de la convención, pues buenos días, Basilio, estaban más familiarizados con este tema, pero para muchos, desde luego la vacatio legis de 3 meses, que además fueron estivales de junio a septiembre, pues quizá fue insuficiente para aprender, si no conocían de antes, todos estos principios de la ley. Y para unos y para otros, los más muchos y los menos muchos en esta materia, en cualquier caso, estos 3 años de aplicación de la misma han supuesto una serie de retos que vamos a tratar de analizar a lo largo de la jornada de hoy, porque ha cambiado radicalmente el papel del aplicador, de los aplicadores del derecho a muchísimos niveles, tanto a la hora de promover y ser parte en los procesos en los que se adoptan estas medidas de apoyo y proteger a las personas con discapacidad desde un prisma distinto al que se hacía hasta ahora, y estoy pensando en la Fiscalía, al momento de adoptar las medidas concretas que van a apoyar a esa persona con discapacidad, buscando revestir de la forma de darle el vestido legal a esos deseos y a esas preferencias y voluntad que se tiene como primacía, y estoy pensando en el papel del juez, o también observar la actuación en el tráfico inmobiliario y en el tráfico mercantil de las personas con discapacidad y comprobar la existencia o no de esas medidas de apoyo, la observancia de las mismas y las consecuencias de su incumplimiento. Estoy pensando en mis compañeros registradores. Pues bien, este septiembre transcurrieron ya 3 años desde la entrada en vigor de la ley y creemos que ha sido un momento idóneo para organizar estas jornadas, revisar cómo ha sido la aplicación de la misma hasta ahora y plantearnos una visión de futuro sobre la misma. Bueno, si todos son del sector, entenderán que el plazo de 3 años no es casual, no es azaroso, porque parece que era el que tenía en mente el legislador como el lapso razonable para que todas las unidades estuvieran funcionando debidamente engrasadas. La famosa disposición transitoria quinta de la ley preveía que en esa fecha estuvieran ya revisadas todas las medidas tomadas con anterioridad a la vigencia de la ley en materia de tutelas, papeles potestades rehabilitadas, prorrogadas, apoderamientos voluntarios, etc. Ya veremos si esto ha ocurrido así. Nos lo contarán muy probablemente a lo largo de esta mañana. En fin, la visión que quiero que estas jornadas ofrezcan va a ser una visión jurídica, crítica y práctica. Jurídica es inevitable por la sede en la que estamos y porque son unas jornadas que en su nombre llevan la referencia de una ley con su barra 8/2021 y todo. Pero confío en que sea crítica y que hablamos de avances y retos, de lo que ha funcionado mejor, de lo que puede funcionar mejor de la ley. No incurrir a veces en una visión simplista que en los últimos tiempos se produce, de que parece que cualquier crítica, por ejemplo, a una norma jurídica, implica un ataque frontal a los principios que la inspiran. No, se puede estar perfectamente de acuerdo con los principios que la inspiran, y yo personalmente creo que quien ataque a los principios que inspiran esta ley, la Convención, y defienda un sistema anterior, pues bueno, le falta quizás empatía, contacto con la realidad de la discapacidad y casi pues kilómetros en el trayecto como ser humano. Pero eso no tiene que estar reñido con ver si las medidas concretas que prevé la ley y la aplicación práctica de las mismas han llevado a los resultados más deseables en el cumplimiento precisamente de esos principios. Y hay que poner en relieve los problemas prácticos que se han encontrado en la aplicación, las posibles antinomias jurídicas, si esto ha llevado consigo alguna laguna en materia de seguridad jurídica o si hay propuestas de mejora lege ferenda. Pero bueno, sobre todo, más allá de jurídica y crítica a esta visión, va a ser práctica. Si cogemos, cualquiera tiene en su mano el programa de la jornada, lo va a entender por la manera en que está estructurado y por las personas que nos acompañan. A lo largo de la mañana, pues vamos a tener la visión de 3 juristas desde las distintas perspectivas del derecho aplicado: Fiscalía, Judicatura y Registro. Si me permiten, no son 3 juristas cualesquiera en estos sectores, sino altamente cualificados en lo que en derecho llamamos de reconocido prestigio. Va a abrir el fuego con la perspectiva de la Fiscalía María José Segarra Crespo, que no es cualquier fiscal, porque ha sido fiscal general del Estado y actualmente está perfectamente entroncada con estos temas como fiscal de sala del Tribunal Supremo, de la Fiscalía de Sala
que se encarga de la protección de personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía General del Estado. Seguiremos con la perspectiva de otro aplicador nato, cual es el juez, y en este caso nos va a dar Juan Manuel Fernández Martínez, que ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial hasta hace prácticamente nada, y como tal también ha sido en ese momento el presidente del Foro de Justicia y Discapacidad. Y concluirá la mañana con la visión de mi compañero Basilio Aguirre, que es el director del Centro de Estudios Registrales del Colegio de Registradores de España, cargo que además ocupaba cuando entró en vigor la ley, por lo cual el conocimiento, el estudio que se puede hacer de la misma y la tarea pedagógica y divulgadora entre los compañeros es notable. Concluiremos después de comer por la tarde con un diálogo entre asociaciones y fundaciones que moderará la catedrática de Derecho Civil, patrono también de la Fundación Futudis, y para mí queridísima profesora de Derecho Civil, Cristina Aguilar de Martín Calero, y los intervinientes en el diálogo, que espero que seamos todos de este lado de la mesa y del contrario, aunque a este lado de la mesa se encontrará en concreto Torcuato Recober Palboa, asesor jurídico de IBER, y Ana Belén Sevillano Pérez, que es miembro del área jurídica de plena inclusión de Castilla y León, de la Federación de Asociaciones y Fundaciones de Apoyo a las Familias de las Personas con Discapacidad. Así que espero que sean provechosas esta jornada de hoy, las sesiones de mañana y tarde, que las disfruten, que saquemos alguna conclusión que nos permita mejorar en el futuro, y yo por mi parte ya no voy a robar más tiempo a los que saben, así que les dejo con mi compañero Alfonso Candado, que va a presentar a María José Segarra. Muchísimas gracias y bueno. Buenos días a todos, y necesariamente un capítulo de agradecimiento a Rafael, pero sobre todo al Decanato Autonómico de Castilla y León, que nos ha suministrado los medios materiales y también el apoyo moral e intelectual para celebrar estas jornadas, porque nuestra Fundación Futudis, como otras análogas, tiene los medios muy justitos para hacer las cosas, y si no se reciben ayudas, pues nos cuesta más hacerlo. Cuando uno hace un plan, se marca unos objetivos ideales que unas veces se pueden cumplir y otras veces no. En el seno del patronato de la Fundación pensamos la conveniencia de organizar una jornada de este tipo. Y entonces yo pensé, bueno, pues hay que traer a alguien de la Fiscalía, a alguien de la Judicatura, a alguien de los registros, a alguien de las asociaciones, a alguien de las fundaciones, y siempre es conveniente en esta vida marcarse el máximo, porque luego se puede ir viendo hacia abajo. Pensé pues de la Fiscalía, pues la fiscal de Sala del Tribunal Supremo, encargada de discapacidad, que me va a decir que no puede, que tiene mucho trabajo y que lo agradece, pero no. Y efectivamente tiene mucho trabajo, pero logramos encontrar una fecha, con lo cual el final objetivo cumplido. Después pensé en el vocal del Consejo General del Poder Judicial, que lleva los temas de discapacidad y que además es el presidente, era el presidente del Foro de Justicia de Discapacidad, y me puse en contacto con él. Vale. Me puse en contacto con él y otro objetivo cumplido. Me llama al Colegio de Registradores y digo, bueno, el director del Centro de Estudios, mi compañero y amigo Basilio, que está aquí presente, pues también se cumple el objetivo. Y bueno, vamos a ver si puede venir alguien de IBER, que es la asociación que nos recoge a todas las fundaciones y que nos presta apoyo, y efectivamente también alguien de IBER, y plena inclusión de Castilla y León, que como todos ustedes conocen, sí desempeña sus actividades aquí, es la figura representativa de todas las asociaciones que prestan apoyo a las personas con discapacidad. Así que pleno a 15 y una gran satisfacción de haber cumplido los objetivos. Voy a hablar un poco de María José Segarra, simplemente, al igual que con los demás, yo le agradezco su accesibilidad y su cercanía. Alguna vez le he llamado para preguntarle alguna cosa muy concreta, ellos en la Fiscalía y alguna instrucción sobre esto me han dicho, pues sí, no, etcétera, y enseguida se ha puesto el teléfono, me ha contestado, lo cual es de agradecer, porque se pueden imaginar ustedes lo que lleva consigo a nivel nacional toda la actividad de la Fiscalía en relación con las personas con discapacidad. Y lo mismo como que además ha tenido que desplazarse desde Navarra, donde desempeña su tarea jurisdiccional en la actualidad, y te agradezco de verdad, enseguida se puso en contacto, la disposición y la posibilidad de organizar estas jornadas. Una cosa más, y voy a terminar porque si no estoy robando tiempo a lo que de verdad interesa. Las ponencias vienen estructuradas las tres con una presentación, un espejo por parte de cada uno de los ponentes, y va a haber un espacio para el diálogo. Sí quería decirles o deciros que, por favor,
no tengáis ningún inconveniente en preguntar las cosas que de verdad os interesan a cada uno en las tareas cotidianas, que es para lo que estamos, que no tener un cierto temor reverencial hacia aquí estos señores, esta señora, que saben muchísimo y que tienen cargos muy importantes, como le pregunte yo qué pasa si tengo que llevar a una persona a un campamento de verano para pedir una autorización judicial, etcétera, sin ningún problema. Desde lo que se trata, incluso yo pido que la intervención no tenga una carga jurídica dogmática fuerte, sino que sea comprensible a cualquier ciudadano y más a una persona que, como creo que es el caso de todos ustedes o de todos vosotros que trabajáis en el sector o tenéis alguna implicación directa o indirecta con el mismo. Así que, de verdad, con toda sinceridad, preguntar lo que queréis, vuestras inquietudes y la respuesta en la medida que se pueda dar. A lo mejor hay alguna cosa que simplemente decir, pues mire, esto no se ha planteado o no lo sé directamente o no sé cuál es la respuesta. Y para terminar, como decía Rafael, en cuanto a los principios de la ley, la jornada se ha planteado porque llevamos ya unos ciertos meses aplicando la nueva legislación y se han producido a veces críticas, esto nos complica la vida o nos da más trabajo o tenemos que trabajar de otra manera. Si bien es cierto, y lo digo de una manera muy simple, por lo que respecta por lo menos a Futudis, ya antes de la reforma trabajábamos en esta línea con los mismos principios inspiradores, aunque no fueran legalmente exigibles, pero era una especie de estilo de trabajo que nos habíamos anteimpuesto. Decía que aparte de las críticas, también los valores positivos, se trata de reflexionar sobre lo que ha aportado de bueno, y yo creo que es mucho, la nueva legislación, los problemas prácticos en su aplicación, que también se dan, y en un sentido positivo. También se ha dicho, se trata de valorar las circunstancias de aplicación cotidiana de la norma con el fin de ponerlas de manifiesto, porque toda norma es perfectible y si se llega al convencimiento a través de su aplicación práctica de que tiene defectos o inconvenientes en su aplicación, que está a tiempo de corregirlo, bien sea por vía legal cuando sea necesario, si llega a esa conclusión, o bien sobre todo por la aplicación que los tribunales hagan de la misma, las interpretaciones que se hagan de las fiscalías, las decisiones que se adopten en el centro de estudio respecto a la actuación de los registradores en los casos concretos que vendrán en consideración, etcétera. Por lo tanto, tengan plena libertad en decir lo que absolutamente quieran. La única limitación es que sea pertinente a la materia, que trate del asunto, y la segunda, que no sean muy largas para dar la posibilidad de intervenir a cuantas más personas. Les agradezco a todos ustedes su asistencia y sin más, tiene la palabra doña Mercedes Ibarra para la pregunta. Muchas gracias. Gracias a los dos por esta presentación. ¿Sí? ¿Más cerca? Sí, ¿parece que va bien? ¿Sí? ¿O alguien algo hemos entendido? No, pero no. Ahora sí. No apretaba suficientemente. Creo que voy a empezar por dar el cartel de los 5 minutos. Porque cuando empezamos a hablar los turistas, yo insisto en lo que os ha transmitido, que no esperéis a que yo acabe el speech, porque a quienes nos gusta hablar, a veces no tenemos una forma de parar. Entonces, de verdad, levantar la mano, oye, eso que has dicho, pues no es la realidad, porque a mí lo que me pasa, de verdad, hacerlo porque así lograremos pues que esto sea también un seminario para nosotros, que hayan feedback, que realmente estemos hablando de que ha pasado estos 3 años, dónde estamos, qué necesitamos y logremos que sea productivo para vosotros y para nosotros, ¿no? Una de las veces que hice de las primeras intervenciones después de la publicación de la ley, yo vivo a caballo de Sevilla en Madrid, el Colegio Notarial de Sevilla me pidió una charla, yo estuve mi hora dando la charla, entre los asistentes vino como clave mi cuñado, que es notario también, y cuando acabé la charla, una hora, lo prometo, ahí no hubo muchas intervenciones, mi cuñado lo resolvió muy rápidamente, resumió mi ponencia, dijo, ya lo sé, María José, a partir de yo hasta ahora, cuando venía una persona con discapacidad, le decía, no, tú no puedes. A partir de ahora tengo que decir, sí puedes. Bueno, pues este es un poco el resumen del principio fundamental de esta ley, a mi modo de ver. Porque de lo que se trata es de que todos somos apoyos de todos. Lo somos en la realidad, nos ayudamos a subir hoy, esta mañana, a subir una maleta a una señora, nos estamos ayudando continuamente, pues esto nos ocurre también en el mundo de la discapacidad. Todos somos apoyos.
cada uno en una medida. Efectivamente, los que tenemos unas profesiones como las vuestras, que atendéis a personas con discapacidad, como las nuestras, que atendemos las solicitudes de apoyos judiciales, pues todos somos apoyos de todos. Y esto es lo que articula la ley. Y lo articula con 3 herramientas que todas comienzan por A: autonomía, accesibilidad y apoyos. Me gusta siempre decirlo porque es la forma de que veamos que la ley tiene esa virtud de haber cerrado un círculo. Luego tendrá muchos defectos en la práctica. Quizás los defectos los pongamos los demás, porque no somos suficiente apoyo de lo que debiéramos ser, ¿no? Pero la ley en principio lo diseña perfectamente. ¿Qué es lo que busca? La mayor autonomía de las personas con discapacidad, como bien ha transmitido Rafael. Si finalizamos ese modelo en el que tendríamos a sustituir, a hacer lo que nosotros pensamos que es mejor para la persona con discapacidad, y ahora tenemos que respetar esa autonomía, pues lo primero es ayudar a configurarla. Y para eso la primera fundamental, que a veces ha pasado un poco más desapercibida en todos los textos que hayáis podido leer, es la accesibilidad. Es ese artículo 7 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, como sabéis, es de aplicación supletoria en todos los órdenes jurisdiccionales. Es una obligación de todo juzgado, de toda fiscalía, hacer accesible las diligencias que tengamos que hacer con una persona con discapacidad. Y no pensemos solo en los pleitos, en los procedimientos para proveer de apoyos. La persona con discapacidad puede ser víctima de un delito, puede ser denunciante de un delito, puede tener un pleito social si tiene un trabajo, y puede tener un pleito contencioso con respecto incluso a su propia declaración de discapacidad. Con lo cual, la persona con discapacidad tiene una vida también relevante ante el derecho y necesita que en los tribunales se haga de verdad esa accesibilidad, se haga real esa accesibilidad. Quizá porque esa accesibilidad cognitiva, ¿no?, la que siempre ha pasado más desapercibida o ha sido menos visible, estaba sin atender debidamente. No solo tiene esta ley, sino luego ha tenido el apoyo de una ley posterior, la ley 6/22, que precisamente fomenta la accesibilidad no solo en justicia, que sí, y además obliga a una serie de plazos. La cosa es que el legislador haga lo que tiene que hacer con los plazos y los cumpla, y lo mismo también los operadores jurídicos, ¿no? Pero en principio hay un mandato concreto de accesibilidad. Insisto, no es solo de la justicia, porque esto no va solo de los operadores jurídicos, va de todo lo que necesita la persona con discapacidad. Hablo del sector del ocio, hablo de transportes, hablo de todos los prestadores de servicios, entidades bancarias, comercios. Todo esto tiene, todo este entramado tiene una obligación de ser accesible. Accesibilidad web, que ya llevaba tiempo, pero no solo de la web, que eso a muchos, los que ya tenemos canas, nos puede ser un poco más complicado, sino accesibilidad de todos. Es atención personalizada, eso es tiempo para atender y para que todos seamos clientes con la misma igualdad. Y la misma igualdad exige que cuando necesitamos una rampa, necesitamos más tiempo para que nos lo expliquen y podamos tomar una decisión. Eso es el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para nosotros, ¿qué es lo que nos supone en el ámbito judicial? Bueno, pues que la persona pueda decidir que esa diligencia judicial o ante la Fiscalía se desarrolle acompañada, para darle tranquilidad, para darle seguridad. Puede designar ese acompañante. Significa que también empleemos todos los apoyos y las ayudas a la comunicación que puedan precisar. Es verdad que aquí la reforma en la ley del notariado es como más explicativa y nos habla de sistemas que nos podían ser desconocidos, salvo que tengas un familiar con discapacidad. Los sistemas aumentativos, alternativos, de comunicación, que seamos capaces de reconocer y de ayudar a todas las formas de comunicación. De nuevo recuerdo a mi cuñado notario: no, tú no puedes, no, tú sí puedes. ¿Qué necesitas para poder expresar y cómo te lo tengo que explicar? Y esto es una obligación que recae para los operadores jurídicos, explicar qué esperamos de ti en esta diligencia. Yo te he citado como testigo, te lo tengo que explicar para que tú puedas desenvolverte de la mejor manera posible y con las modificaciones y adaptaciones de mi entorno de oficina, para que tú te sientas con la mayor tranquilidad y puedas ejercitar sus derechos. De nuevo, la igualdad exige que proveamos todos estos cambios. Ha tenido mucho interés, fijaos, recientemente ha habido un pronunciamiento, además de instancias de plena inclusión, de la Federación Plena Inclusión. El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad ha elaborado un dictamen en relación a un procedimiento penal que se había seguido contra una persona con discapacidad, condenada a 25 años de prisión.
Esta persona tenía una discapacidad intelectual del 73% que pasó desapercibida ante los cuerpos policiales, judiciales, los fiscales, en todo un procedimiento judicial que sabéis bien largo que es. Así que los hechos se producen en el año 2013. Este señor ingresa en prisión preventiva, nadie se apercibe de su discapacidad, nadie hace ninguna adaptación de su discapacidad, es condenado en el 2015 y ahora nos recuerdan que ya teníamos firmada la convención a la que ha hecho alusión Rafael y que teníamos obligación de hacer las adaptaciones fundamentalmente para que él entendiera para qué era ese procedimiento y por tanto para que pudiera tener derecho a un juicio. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque aunque trabajemos en otros sectores, todo esto nos va concerniendo. Pues digo el que todos somos apoyos de todos. Y lo mismo que aquí, este 7 bis nos vincula a juzgados y tribunales, estos mandatos convencionales que son norma en nuestro derecho nos vinculan a todos y por tanto insisto en esa obligación de todos de hacer accesibles nuestros servicios. Otra cosa es que esto sea ya una realidad o no y eso es lo que sí tenemos que seguir trabajando, pero la ley apoya para que sea así. Esa sería la primera, ¿verdad? La de la accesibilidad para que la persona pueda expresar pues, lo que quiere hacer. Si quiere ir a un viaje o no quiere ir a un viaje, si quiere vivir con quién quiere vivir, cómo quiere vivir o cómo quiere ser tratada para cuando pierda a lo mejor esa situación de capacidad en la que se encuentra. Esto es esa autonomía que tenemos que reforzar. Como me pedís que contara, y yo creo que también la forma de estimularos a que intervengáis es también cuáles han sido nuestros problemas ante la ley. Fijaos al fiscal si le ha cambiado la vida. Para el fiscal, el mandato legal era que nosotros debíamos intervenir en defensa del interés de la persona con discapacidad. ¿Y cuál era el interés de la persona con discapacidad? El que yo, María José, pienso que es tu interés. A ver, ¿qué voy a resolver yo? Por lo que yo pienso que es tu interés. Pues no lo han cambiado radicalmente. ¿Qué nos había pasado a consecuencia de esta concepción? Pues que en aras de facilitar, porque además procesalmente, si recordáis, antes se tramitaban todos los procesos de incapacidad por un juicio verbal y por tanto había una demanda, una contestación a la demanda, por lo cual un familiar, si tenía que precisaba apoyos su hijo, su padre, su hermano, ¿qué tenía que hacer? Demandar a la persona. ¿Qué es lo que pasaba? Que nadie quería hacerlo. Porque si tú demandas a alguien, parece que le estás, primero que le estás insultando, segundo que le estás haciendo que hasta que se busque un abogado para defenderse de algo cuando lo que tú querías hacer es ayudarle, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la fiscalía ocupó ese espacio. Trabajadores sociales, le decían no se preocupe, vaya al fiscal, que además lo hace gratis, y le pone la demanda. Y nos convertimos en oficinas de presentar demandas para incapacitar a todo el mundo, porque se necesitaba incapacitar a todo el mundo para obtener una prestación. Me vais a decir, me estás hablando de los arcanos, para la dependencia ya se arregló y no era necesario, pero el origen de todo esto estaba en que simplemente para tramitar la dependencia de mi madre, cuando ella comenzaba a tener un Alzheimer o era dependiente, yo necesitaba incapacitar, iba a fiscalía y me lo ponían y salía con la sentencia que me declaraban tutora, incapacitaban a mi madre para todo. Esto es lo que ha cambiado radicalmente. Entonces, no es que, y probablemente me diréis, no, es que ahora las fiscalías no lo hacen. Claro, porque ha cambiado ese papel del fiscal. Primero, nos han restringido la legitimación para instar judicialmente medidas de apoyo. Solo lo podemos hacer en defecto de familiares. ¿Por qué? En España lo normal es que sea la familia la que sea la primera que nota si es necesario complementar, ayudar en el ejercicio de la capacidad de una persona y va a ser la que lo va a promover, pues que lo promueva directamente al juzgado. Eso nos permite varias cosas. Primero, que el papel del fiscal en el procedimiento judicial sea más claro y segundo, nos sitúa donde la ley nos ha dicho y es que solo el defecto que lo haga. Eso no quiere decir que aunque tenga familiares nunca lo vayamos a instar los fiscales, pues si la familia no lo hace y la persona necesita apoyos, lo haremos nosotros, pero solo en defecto de que las personas lo hayan hecho, porque haya una inacción, haya una pasividad o haya un no querer ver por parte de la familia que pongan en una situación de desprotección a la persona con discapacidad. Por tanto, nos ha cambiado la vida en esa legitimación residual que ha hecho que bajen enormemente hasta un 35% el volumen de las diligencias que nosotros tramitábamos para presentar todas estas demandas. Y el segundo cambio es que yo ahora no informo lo que yo pienso que le viene mejor a la persona. Es que yo tengo que buscar, y ese es un mandato que también está dirigido de forma sustancial al juzgador, pero también al Ministerio Fiscal, que atienda a esa voluntad, deseos y preferencias de la persona.
esa tríada de voluntad, deseos y preferencias nos hace marcar que esto es algo más, y estoy convencida que Juan Manuel lo va a transmitir mucho mejor, pero no se trata de el deseo lo primero que piensas, sino la capacidad de conformar una voluntad. Y para eso yo necesito tener información adaptada, de nuevo la accesibilidad, adecuada al nivel de lo que yo puedo entender, y por tanto que la persona que me está explicando se quede tranquila de que yo lo he entendido y por tanto puedo tomar esa decisión. No, sí, no blanco y negro y lo digo directamente, sino estoy entendiendo que lo que yo quiero es comprar esta tienda de campaña. Me voy a ir yo con la tienda de campaña, necesito la tienda de campaña, sé para qué vale una tienda de campaña, pues todo eso es lo que conforma el que yo pueda comprar y adquirir esa tienda de campaña. Y el mundo tenemos que rodar en torno a facilitar que esto pueda ser así. De manera que el fiscal también se convierte en defensor primero de esa voluntad expresada de la persona con discapacidad, ayudada de los apoyos que pueda necesitar para poder entender cuál es el negocio jurídico, esa operación, eso que quiere desarrollar. Y luego todo ello unido a este punto, que quizás sea el más polémico o el que más preocupe, de lo que se llama la desjudicialización razonable de la vida de las personas con discapacidad. Y es que la ley lo que ha santificado es que, en primer lugar, y con carácter prioritario, se va a regir esta persona por lo que ella misma haya dispuesto ante notario, bien con poderes o mandatos preventivos, o bien mediante una autocuratela, o bien en el caso de que exista una guarda de hecho suficiente y adecuada. Es decir, que los apoyos judiciales pasan a un segundo lugar, solo cuando los primeros no sean suficientes y adecuados. Entonces es cuando llegamos a los apoyos judiciales. Y por eso toda la normativa procesal gira en torno de garantizar de que realmente los apoyos judiciales estén con ese carácter subsidiario a la existencia de un apoyo suficiente en el medio. Bien, insisto, porque lo haya dispuesto la propia persona, o bien porque exista en el medio, ya sea la familia, ya sea un vecino, ya sea quien sea, y no digo un vecino, a lo mejor una pluralidad de vecinos y de amigos que unos con otros nos ayudamos para vivir de manera autónoma, pero sin necesidad de apoyos judiciales. Esto yo entiendo que es la parte, digamos, que nos ha causado más miedo a todos, y ha causado más miedo a las familias, sobre todo, porque han pasado de tener un papel con el que yo, si tengo algún problema, me acredito, soy tutora, soy curadora de esta persona, por lo tanto yo puedo hacer cosas en su beneficio, y ahora es posible que la primera opción que le digan es, pues si no hay por ahora ningún problema, sigan ustedes como están, sin ningún papel. Y el mundo quizá no hemos cambiado tan rápidamente, porque esta ley solo ha ido dirigida a jueces, fiscales, abogados, notarios, registradores, trabajadores sociales, psicólogos. Ha ido dirigido a los que estamos ahí, pero no ha ido dirigido a todo el otro sector, que son el sector del consumo, el del ocio. Yo quiero ir al partido de fútbol, pero realmente voy a ir a ese estadio y me voy a encontrar con las adaptaciones necesarias para circular yo solo por ahí. Bueno, pues recordaréis todo, ¿verdad? Todos un desgraciado accidente que hubo en Asturias, creo que en Asturias, hace unos 6, 7 años. Una persona con discapacidad se extravió, se salió del estadio, quiso volver a entrar y pues le era complicado, se puso nervioso y pues, no pudo volver a entrar. Y no volvió a entrar porque el personal de seguridad no supo atenderle, no supo entenderle, le redujo violentamente y acabó falleciendo. ¿Por qué? Porque no está adaptada a la vida para todo lo que necesitan las personas con discapacidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, sin embargo, hay gestos y hay casos, hay cosas que sí están cambiando. Primero, está cambiando porque tenemos un marco legal que nos obliga a buscar esa suficiencia. Eso no quiere decir que a partir de ahora a todas las personas le digamos, no, usted tiene ya su familia que se está preocupando por usted. Vale, se está preocupando por usted. Pero si hay necesidades que no están cubiertas, por mucho que se esfuerce la familia, pues necesitaremos un apoyo judicial y entonces entrará una curatela, que es donde las entidades prestadoras de apoyos os encontráis con otras problemáticas distintas de las que irán saliendo. Pero en todo caso, sí hay algo que ya en estos 3 años podemos decir. Efectivamente, sí se está produciendo un poquito esa desjudicialización razonable. No tengo estadísticas, porque las estadísticas son de volúmenes de procedimientos,
se han incoado en este último año, no hablo del 24, que no tenemos cerradas las estadísticas, pero en el año 23 ya se denotaba un descenso de un 4% en el volumen de procedimientos que se habían instado ante los juzgados entre fiscales y familiares, habían disminuido en total un 4%. Es poco, pero lo que no sabemos es cuántos de esos procedimientos finalizaban con un decreto o con un auto, perdón, de archivo por no ser necesaria medida de apoyo porque hay una guarda de hecho que está funcionando de manera razonable. Y os lo digo porque en los casos revisados hemos hecho un pequeño muestreo, pequeño porque, bueno, es a mano, a palote, ¿no? A pesar de que tengamos inteligencia artificial, pero las estadísticas, cuando no tienes previsto que lo recojan, pues tienes que ir a palote, ¿no? Entonces, revisamos, el papel. Revisamos como unas 5.000 resoluciones de revisión. Bueno, pues no, pero lo debatemos por aquí. Revisamos unas 4.327 autos de revisión, que es más o menos el 12% de lo que habíamos, de los autos de revisión que se habían dictado en el año 23. Bueno, pues de ahí, en el 41% de los casos se había acomodado la resolución antes de tutela o curatela a la nueva curatela representativa. En un 53,8%, más casos que curatela, habían sido resueltos archivándose por considerar que había una guarda de hecho suficiente y eficaz, antiguos curatelas tutelas que se convertían en guarda de hecho, es decir, se quedaban sin un papel de soporte para las personas que prestaban los apoyos y otro 5% se archivaron por otros motivos. Es decir, que sí en los juzgados se está viendo que había casos que conforme a la legislación anterior eran tributarios de una medida de apoyo y conforme a la nueva legislación se ha considerado que podía ser suficiente con una guarda de hecho. Eso no quita para que si en la vida de esta persona y de esas familias se presenta la necesidad, pues porque te están pidiendo continuamente un papel, porque las autorizaciones judiciales, vamos a decirlo, no en todos los sitios se pueden tramitar por el volumen de trabajo que pesa sobre juzgados, no se pueden tramitar con el tiempo suficiente. Si para una autorización judicial, para una venta de un bien o para manejar un local me dan cita para septiembre del año que viene, esto es una realidad, no en esta localidad, pero es una realidad, pues efectivamente aparece la necesidad de tener ese papel, de tener una resolución judicial que me ampare y permita desarrollar esos apoyos. Entonces, moviéndonos con esa diferencia, pues evidentemente no va a ser la misma la tendencia o el reconocimiento que haga un juzgado en una localidad que en otra, porque además dependerá de los recursos que tenga esa localidad. Si estamos en un ayuntamiento pequeño, donde hay una buena atención domiciliaria, pues es muy posible que las personas mayores que residen en ese pueblo no necesiten una medida de apoyo porque su vida normal se la van a ayudar. Y porque viene el autobús con el cajero automático y les ayuda la persona del ayuntamiento a sacar el dinero de su pensión para poder hacer los pagos que necesitan. Entre eso y la ayuda domiciliaria, yo no necesito una medida judicial de apoyo. Pero si no tengo esa red, si vivo en una gran ciudad, estoy sola y necesito que hagan por mí gestiones ante las administraciones, pues entonces posiblemente necesite una medida de apoyo porque todavía no estamos desarrollando suficientemente bien ese entorno. Veo que no me preguntáis, eso no está bien. Luego habrá tiempo. Vale, pues entonces avísame para dejar un poquito de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Y entonces, pues os cuento lo que hemos trabajado más en Fiscalía, donde veíamos que había el mayor hueco. El primero es que yo necesito llenar la nevera de mi familiar y yo necesito gestionar la pensión de mi familiar. Necesitábamos darle una vuelta a ese artículo 264, ¿verdad? Que nunca me sé, 264, en un párrafo tercero. Porque claro, la guarda de hecho, y es verdad que el Tribunal Supremo nos ayuda y si os interesan las sentencias, hay 5 o 6 sentencias que ha dictado sobre la guarda de hecho que son muy interesantes. Las primeras eran guardas de hecho asistenciales, lo que estaba ahí el Tribunal Supremo es deslindando cuándo es necesario ir a una curatela y cuándo es suficiente la guarda de hecho. Esas fueron las 2 primeras sentencias que dictó sobre la guarda de hecho, que tenía, vamos a decirlo así, un carácter asistencial. Se trata de ayudar a la persona a desarrollar su actividad cuando son relevantes jurídicamente esos actos.
Pero claro, nosotros queríamos que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre este tercer párrafo de la guarda de hecho, que es que el guardador necesita siempre, para ejercer la representación de la persona con discapacidad, es decir, para realizar actos jurídicos, que a veces un acto jurídico, digo yo siempre, es comprar la lavadora. Parece mentira. Nadie pensamos que es un acto jurídico, lo es, porque yo saco el dinero del banco, acto jurídico, y lo entrego a otro. Y yo no soy el titular de esa cuenta corriente. Luego eso es un acto jurídico relevante. Para eso no necesito autorización judicial. Bueno, pues eso es lo que este artículo viene más o menos a pergeñar, que necesitaré como guardador de hecho, porque no tengo título de autorización judicial, salvo que sea un acto que no suponga un cambio significativo en la forma de vida o tengas escasa relevancia económica y carezca de especial significado personal y familiar. Conclusión, la bata, arreglar la lavadora y las cosas de la rutina ordinaria. Todo eso lo puedo hacer sin autorización judicial. Y recogiendo la pregunta que estaba diciendo, pues yo puedo, sin autorización judicial, yo soy guardador de hecho de mi hijo, yo puedo firmar que mi hijo vaya de campamento, pues claro. Y voy más allá, y os cuento un debate que hemos tenido los fiscales, que nos reunimos todos los años una vez para todos los temas que no son más complicados y para guardar una interpretación uniforme. Y nos planteaba una compañera un tema más complicado, que no solo el ir de campamento. Es yo soy cuidadora de mi madre con Alzheimer y yo por respiro familiar, en las comunidades autónomas que tienen desarrollada esta posibilidad de prestación, un fin de semana al mes descanso y mi madre va a una residencia. Y el mes de vacaciones mi madre también va a una residencia. Nos planteamos, y aprovecho que está Juan Manuel también, para que le dé vuelta, y Cristina, para que le demos vueltas todos, en el País Vasco decidieron, allí se consideró que estos eran internamientos que podrían ser asimilables, homologables a los del 763, los involuntarios, y entonces anualmente tramitan unos procedimientos de internamiento para estos programas de respiro familiar, digo, porque anualmente. ¿Y por qué bianual? ¿O porque cada vez? Si es internamiento involuntario, lo es para un fin de semana y lo es para un mes. Luego esto es otra cosa. Esto es otra cosa. No es un internamiento. Esto es simplemente una programación de cómo se desarrolla la vida. Es verdad que la persona no tenga capacidad. Pero a ver cómo jaretamos esa conclusión, pero yo os avanzo que vamos por la vía de que no se necesita autorización judicial para estos programas de respiro familiar. Os cuento la complicada para que así estén incluidas en el respiro normal, que son los campamentos de las personas. Claro, vamos a dejar de hacer cosas raras, que es pedir autorizaciones para ir a un campamento de verano, cuando el guardador puede realizar estos hechos que no supongan un cambio significativo en la vida. Claro que no, irse de vacaciones, como todos nos gusta, pues también. A la persona con discapacidad tenga o no posibilidades, que sea su voluntad, que normalmente si se lo explicas, sí lo va a decir muy claramente, si se quiere ir o no de campamento. Pero en todo caso, estos son actos de la vida ordinaria para los que no hay que judicializar nunca la vida de una persona con discapacidad. Pues ahí estamos, la Fiscalía, buscando exprimir. La verdad es que lo podían haber hecho un poquito mejor. En vez de decir, no será necesaria autorización judicial, hombre, decir, reconocer que la guarda de hecho tiene algunos aspectos representativos y cuándo y de qué forma nos hubiera arreglado un poquito más la vida. Y entonces, viendo que el problema era el manejo de la pensión, porque está claro que cuando una persona tiene un patrimonio, aunque sea pequeño, eso va a generar unas necesidades que evidentemente van más allá de la vida ordinaria, porque tienes ahora que vender si tiene acciones o si tiene un fondo de inversión o si te ha comprado otros productos bancarios, es evidente que necesita una figura distinta y necesita una cooperativa. Pero cuando te tiene la pensión y lo que entra por un lado se va por el otro y además tienes que complementar porque no es suficiente para atender a las necesidades ordinarias de la persona, pues eso es una guarda de hecho y lo que teníamos es que llamar a la puerta de los bancos para decirles, vamos a ver si logramos flexibilizar esto y que se leyeran este artículo. Bueno, hemos conseguido que al menos las asesorías jurídicas se lo lean. Sabemos que de ahí a que cada persona no digo de cada ventanilla, que hay muy pocas, pero bueno, cada sucursal que atiende al público se lo sepa, pues es un poco como también nos ocurre en todas las casas, pues no, todos los fiscales que celebran juicios de discapacidad, pues a lo mejor es posible que no tengan la misma percepción o la misma interpretación, pero sí es importante que ya haya un texto al que dirigirse, sancionado, interpretado por el Banco de España, publicado, donde se pueda acudir a los departamentos de atención al cliente para protestar cuando no se esté haciendo esa necesaria individualización
Primero que la persona pueda decir cómo quiere desarrollar su cuenta bancaria. Esto es lo primero. Primero la accesibilidad. No es que yo vaya sino es que la persona es la que puede decir ante el banco, mire, yo lo que quiero es sacar todos los meses solo mis 250 euros, que es lo que yo necesito, y todo lo demás quiero que me lo gestionen, menganito. Y para eso hay figuras sin necesidad de autorizar en cuenta, sin necesidad de cotitularidad. Para eso hay figuras de autorizado que lo pueden permitir perfectamente. Y aquí no estamos hablando de nada, estamos hablando de los apoyos que toda la sociedad nos tenemos que prestar para que todos podamos tomar las decisiones que nos afecten. Cuando ya la persona no tenga esa capacidad de ir al banco y expresar cómo desea ser ayudada en la gestión de su pensión, entonces cuando entramos en este otro punto, que es donde hemos conseguido ese acuerdo con las entidades bancarias, que permita al menos, porque vamos a ver, ¿qué es lo que puede entrar dentro del dichoso 264? ¿Qué son la escasa relevancia económica y la forma de vida de la persona? Pues fuimos a los parámetros del Instituto Nacional de Estadística y nos salió más o menos lo comido por lo servido con la pensión, con el ingreso mínimo vital. Pues en el año 2023 o 22, cuando firmamos esperan unos 709 euros, pues ahora serán 15 euros más o 20 euros más. Esto nos permite al menos poder utilizar esa pequeña pensión de la persona para sus necesidades habituales sin necesidad de que esto nos lleve a ese mundo judicial. Me consta que de todas maneras siguen habiendo problemas y los van a seguir habiendo. Y ya pues quizá estoy... Vale. Fijaos, vosotros que vais a estar más trabajando en el mundo de las curatelas, de los apoyos, a vosotros os pasa que os bastantean las resoluciones judiciales. Posiblemente muchos de vosotros que trabajéis en este ámbito económico, y aunque a los jueces se les pongan los pelos de punta cuando me oyen hablar del bastanteo de los... Yo esto lo he aprendido de los de la banca, que lo llaman así. ¿Cómo que le dices que te bastantea un empleado de la sucursal? Y digo, ¿qué Juan Manuel? Pero yo escucho a otro juez, se levanten y que usted está diciendo una barbaridad. Pues no, esto es la realidad. Y hay que tener la realidad porque si no, nos pasan cosas que es un divorcio entre las leyes y lo que hay. Bueno, pues las asesorías jurídicas cogen los autos del juez. Fijaos que ahora más el Tribunal Supremo está hilando tan fino que ya no dice ficha de curatela asistencial y curatela representativa, dice curatela y dispone individualizando ese caso en concreto. Permitidme que use una sentencia de septiembre del 24, que es preciosa, preciosa. Restringe, se había dispuesto una curatela representativa a una persona porque había recibido un patrimonio importante por vía de herencia y estaba teniendo unos gastos, pues porque es una persona que estaba de repente encantada de tener dinero y todo el mundo que le pedía, tal, le parecía fenomenal, creo que compró 2 veces la lavadora, estaba encantado de poder gestionar eso. Entonces estaba derrochando mucho, inmediatamente se va al juzgado, curatela representativa para los actos económicos. Cuando este señor antes podía gestionar y gestionaba sus 500 euros al mes. Bueno, pues es verdad que ya en la instancia se le restringe todo y se dice, no, usted nada, ni 500, ni que esto que lo junto, usted una curatela representativa. Llegan al Supremo recurriendo. Y el Supremo afina, porque dice, no, esta persona claro que puede tomar decisiones. Lo que necesita es una asistencia que le ayude a tomar esa decisión. No la llama, insisto, ni curatela representativa ni asistencial, pero dice... Esta curatela se tiene que restringir a la asistencia a actos de administración y disposición complejos, no dice 500 euros, complejos, para cuya validez requerirá autorización del curador. Esto es un programa brutal. Esto es una curatela de asentimiento porque el curador tiene que autorizarle para determinados actos, pero solo para los complejos. Tú esto se lo llevas al empleado en la sucursal del banco. Iba a decir, firma mancomunada, que vengan los dos para sacar los 50 euros para el tabaco de la semana. ¿Sí o no? Esto es la realidad. Vale. Tenemos que cambiar, porque la realidad está claro que no está funcionando bien. Ahora, evidentemente, hay que llamar a la puerta de los bancos y hacer un seminario. Vamos a ver. Cuando dice este Tribunal Supremo, tenemos que ponernos unos en los lugares de otros, y ya sí que finalizo, para descubrir qué le está pasando a esta pata que nos falla. Claro, porque si le dicen a los bancos que ellos tienen que decidir cuándo son complejos y cuándo no, van a decir, oiga, miren, no, porque no voy a ganar dinero para el seguro que tengo que pagar, para poder prevenir la reclamación que me va a venir a continuación.
¿Qué debemos hacer con esto? Pues quizá algo que nos falló y que yo creo que estamos en la práctica, podemos rellenar la ley. Quizá nos faltó en esta norma, que yo creo que, bueno, si me habéis seguido, veis que soy firme partidaria de ella, le faltó ese plan de curatela. ¿Cómo vamos a desarrollar la curatela? Si en esta sentencia del Supremo hubiera ese plan de curatela, ¿qué es lo que está diciendo el Supremo? Que haya un acuerdo, que haya una conducción, cómo es ese soporte, cómo es esa asistencia, que lo pacten entre ellos. Esto es lo que está diciendo el Tribunal Supremo. Que esta persona que tiene capacidad y que por normalidad llevaba 50 euros y 500 euros manejaba y que ahora de repente tiene un patrimonio importante, lo que tiene es que aceptar la ayuda de la otra persona ser persuasiva, digo persona o institución, es igual, porque tocará a quien tenga que prestar el apoyo, ser persuasiva e intentar llegar a acuerdos que permita que eso sea una asistencia. Y solo cuando ya no haya acuerdos y se ponga en riesgo ese patrimonio, en este caso, acudir al juzgado para solventar esa disconformidad, ese desacuerdo entre ellos dos. Pero mientras tanto, esto podría funcionar perfectamente con ese plan en el que las dos personas, curador y curatelado, se van a poner de acuerdo. Y si no me pongo de acuerdo, volvemos a hablar, a ver, pues si nos está funcionando bien, en vez de, ¿por qué no vuelvo a hacer yo autónomamente? ¿Por qué no vuelvo a gastar mis 500 euros? Este sería el primer acuerdo después de esta sentencia. Bueno, pues ¿y por qué no lo plasmamos por escrito? Si lo plasmo eso por escrito, se le abren las puertas del banco. Y el banco no hará la firma mancomunada, porque ya tendrá una firma de la persona que tiene una discapacidad reconocida, que tiene necesidad de ayuda, y lo ha plasmado en un documento ya sí individualizado al día a día. Eso nunca lo podrá hacer una resolución judicial. A lo mejor lo individualiza hoy, pero dentro del año que viene yo otra necesidad. Pero para esto vale esa curatela asistencial, porque yo el año que viene puedo llegar a otros acuerdos. Y esto es lo que el Supremo nos está diciendo en esta sentencia, insisto, muy interesante, el 18 de septiembre, porque me parece que nos está abriendo un camino a no poner etiquetas. ¿Nos complica la vida? Sí. Pero yo creo que nos complica la vida en el sentido en el que todos estamos de acuerdo que debemos de ir, ¿no? De no imponer, sino de respetar y de ayudar a conformar esa voluntad. Por eso, lo que decía al inicio, porque todos somos todos. Pues quiero que me preguntéis algo. Gracias, María José, por la intervención y por el punto de la misma de problemas que nos interesan. Hay muchos más. Seguido, ¿eh? No, no, Hay muchos más. Venga, ahora empieza el turno de todos y romper el fuego que no hay problema, de verdad. No tenéis ningún problema en el trabajo cotidiano. A ver, Jesús. Hay un micrófono por ahí, lo tienen. Sí, ¿se oye? Sí. Muchas gracias porque ha sido muy instructiva y muy clara. Pero al hilo del 264 a mí me surgió un problema con una guarda de hecho además que es evidente, que es el fallecimiento de los padres de una persona con discapacidad, muchas veces con sentencia de rehabilitación de la patria potestad, lo mismo, en el que hay que pedir las pensiones. Y son las mismas pensiones que ya estaba recibiendo. La pensión del FANDA, que se convierte en plena, si no ha fallecido uno de los progenitores, el último, y sobre todo la prestación por hipoteca. Todavía la Seguridad Social, a pesar de este artículo y a pesar de que la solicitud la hace cualquier hermano diciendo, oiga, que soy el guardador de hecho dinámico, ahora ya vamos a ir al juzgado y le vamos a preguntar al juez si tiene que haber medidas formales o no, pero hoy soy guardador de hecho, la pensión la necesita todos los días y desde hoy, y la Seguridad Social sigue diciendo, aunque el Código Civil, el 264.3, diga que las pensiones que no supongan un cambio de vida hay que tramitarlas, no las tramita hasta que no le llega la resolución judicial firme de provisión de apoyos o la resolución judicial firme de guarda de hecho judicial, que es lo que tenemos ahora. Guarda de hecho donde el juez dice, es guardador de hecho, pero puede sacar dinero del banco, puede pedir pensiones de seguridad social y puede tomar decisiones respecto del lugar. ¿Hay solución posible a este problema de las pensiones? Bueno, hay que insistir que la Seguridad Social, como la Agencia Estatal Tributaria, son desgraciadamente para quienes somos funcionarios públicos, pues son administraciones que no han hecho un paso, como sin embargo sí lo están intentando hacer los bancos. No digo que lo hayan realizado, pero lo están intentando hacer. De todas maneras, el problema lo está viendo con el caso que tú indicabas de primer lugar. Es decir, quienes tienen una resolución
que no ha sido objeto de revisión, eso hay la Seguridad Social y casi todas las administraciones que van a decir que no. Que yo piense, y creo que es la interpretación conforme a la norma, porque no solo nos vincula la transitoria quinta, que deberíamos haber hecho la revisión, no hemos sido capaces, porque tampoco nos han dado refuerzos ni sistemas para poderlo revisar todos, pero se ha pedido una prórroga legal de la revisión y seguiremos revisando, por supuesto. Pero cuando no se ha revisado, sí nos causa un problema, porque tú dile a una persona que aunque haya una resolución judicial y ya han fallecido las personas que eran titulares o que prestaban ese apoyo, tú dile que funciones con una guardadecho. Insisto, que es verdad que con la transitoria segunda se debe interpretar la realidad conforme a la nueva normativa, y la guardadecho es perfectamente compatible con medidas voluntarias de apoyo y con medidas judiciales de apoyo, siempre que estas no se estén aplicando eficazmente. Pues en caso de fallecimiento, más claro el agua. O sea que está claro que ahí hay una guardadecho y que se debe pelear con la Seguridad Social. Lo que creo que no sucede son con los nuevos casos. Con los nuevos casos, la Seguridad Social no puede solicitar, a mí no me consta, me constan los antiguos, insisto, a lo mejor me equivoco y me dicen, no, pues también con los nuevos tú no puedes solicitar como guardador de hecho si no consta previamente inscrito en el registro esa antigua sentencia sobre la capacidad de la persona. No tienen que poner ningún problema a tramitar como guardador de hecho la prestación. Otra cosa es que nos ponen problemas y a veces nos vienen de otros lados. A veces es que la cuenta era conjunta y no es de titularidad exclusiva de la persona, y eso no lo tenemos arreglado, y entonces dicen, yo es que no le reconozca la pensión, pero no lo ingreso en esa cuenta que hay más cotitulares, y eso yo no lo hago. Y estos son problemas que nos están poniendo las administraciones autonómicas. Yo no hablo en concreto de la Seguridad Social, que no lo sé, si puede haber algún problema por ahí, pero nos pasa con otras prestaciones autonómicas, que si no tienes la cuenta individual de la persona, no te hacen los pagos. Y efectivamente, eso es un hecho, es que la pensión solo es de titularidad de la persona y no de la persona con su padre. Y tiene que ser de la persona, y entonces trabajar cómo debe manejarse esa cuenta. Entonces, con la Seguridad Social, pues sí, no solo ese es el problema, tenemos alguno más, igual que con la agencia estatal tributaria, en cuanto a la concentración incluso de que la persona con discapacidad sigue viviendo, forma parte de la unidad familiar. Hay un grave déficit de reconocimiento. Es más, incluso en materia de Seguridad Social han hecho una interpretación al contrario de la propia existencia de la guarda de hecho, con lo cual, pues, bueno, Fiscalía lo va a intentar, vamos a decirlo así, simplemente lo va a intentar, pues bueno, un poco con las sinergias también que hay con el Foro Justicia y Discapacidad, en el que forméis parte también vosotros, porque se trata de que todos hagamos real los mandatos legales y también el decreto de accesibilidad. Si lo hacemos complicado, pues no arreglamos la vida. Pero yo creo que con las nuevas no cabe que se nieguen a tramitarlas. Con las antiguas, pues es verdad que lo que ha habido es un miedo por parte de las familias a revisar. El miedo lo hemos provocado posiblemente nosotros con un excesivo entusiasmo y posiblemente la Fiscalía hemos sido grandes valedores de esa guarda de hecho y hemos dado miedo a las familias y todas las familias. Y yo he ido a foros y he dicho, oye, que esto lo tengo que hacer de oficio, así que esperad, que yo también lo entiendo. Dices tú, a ver, no me quiero quedar, hasta ahora me he manejado bien, mi hijo está muy bien, está a gusto, y espera que no quiero quedarme sin cobertura, pues yo lo he entendido. Pero creo que han pasado ya 3 años y creo que estamos ajustando a esa desjudicialización razonable. Yo creo que también por eso el Supremo no nos ha dado la razón en los 3 recursos de casación de la Fiscalía. Yo creo que en un caso, en el último, teníamos toda la razón del mundo, pero entiendo el de Málaga, efectivamente. El de Málaga, quizá el de Málaga y el de País Vasco. Quizá el de Cádiz teníamos menos razón, pero yo creo que he querido mandar un mensaje precisamente del péndulo, ¿no? Yo creo que he querido poner un mensaje en eso, y por eso nos dice muy claramente que tenéis que atender a las necesidades que la persona que preste los apoyos está exponiendo. Eso no quiere decir que cuando la persona venga y diga, es que lo necesito continuamente, no, ¿para qué lo necesita? ¿Qué es lo que necesita? Y no es lo mismo lo que necesita, y vuelvo al ejemplo de mi madre, no es lo mismo lo que necesita mi madre que un chaval de 18 años que tiene por delante muchas cosas que gestionar.
desde un coche adaptado, su formación, necesito gestionar muchas cosas y no es lo mismo. Y no es lo mismo un chaval que a lo mejor le constituye un patrimonio protegido, que mi madre, insisto, que sus necesidades eran tan pequeñas que no necesitaba ningún acto jurídico. Entonces, creo que Fiscalía está ajustando sus peticiones. Creo que estamos haciendo que las comparecencias de las medidas de provisión de apoyos nos expliciten para qué lo quieren de verdad, y eso yo creo que permite también que los jueces hagan un trabajo de mayor detalle y de mayor individualización. Creo que esa es un poco la idea que está detrás de esas sentencias del Supremo. Sí, bueno, mientras os animáis a hacer la correspondiente intervención, y os quiero transmitir dos ideas o tres. La primera es desde el punto de vista de las fundaciones que prestamos apoyo, yo creo que lo tenemos todo claro, pero para centrarlo, las personas a las que apoyamos tienen que tener tres requisitos. Una, que es como nuestro ámbito es regional, autonómico, que es en Castilla y León. La otra, que sean personas con discapacidad intelectual. Para otro tipo de discapacidad hay otras fundaciones, Fundación para enfermos mentales para prestarles apoyo y Fundación para personas mayores, con las que por lo demás, como podéis comprender, tenemos las más excelentes relaciones porque vamos todos en la misma vía y además porque hay muchas veces en el patronato vemos que hay diagnósticos mixtos de una persona que tiene a la vez enfermedad mental y discapacidad intelectual, o una persona de discapacidad intelectual pero que ya es muy mayor, que a lo mejor está en una residencia de ancianos, etc. Y el tercer requisito sobre todo es que somos subsidiarios en el sentido de cuando hay una persona física, un humano, que es capaz de prestar los apoyos convenientemente, nosotros no pintamos nada. Es decir, se trata de aquellos casos en los que las personas que estaban llamadas a prestarles apoyos no pueden o no quieren, porque tenemos toda la experiencia con la antigua legislación de tutela, que venía un orden establecido en el Código Civil de personas que estaban llamadas a ser tutores, pero si a alguien no le daba gana ser tutor, sabíamos que eso no iba a funcionar. Y utilizar remedios penales o sancionatorios es matar moscas a cañonazos y sobre todo que no redundaba en beneficio de la persona con discapacidad. Por eso, al amparo de la antigua ley, cuando había que nombrar tutor entonces a una persona y no había nadie, o las personas eran inidóneas, o veíamos que de ninguna manera iban a ejercer con beneficio de la tutela, las propias asociaciones generaron este tipo de fundaciones. Procedemos de las asociaciones que entonces atendían a las personas con discapacidad. Muchas veces eran familiares, allegados, como os consta a todos vosotros. Esos son nuestros requisitos. Por eso este es el segundo mensaje que sí que quería enviar de los beneficios o los avances en la nueva legislación, es la disposición del Código Civil que se introduce, según me consta en el Código, también a instancias de las propias asociaciones, de que quien presta los apoyos jurídicos no preste los apoyos materiales. Y esto no debe verse como una desconfianza, pero en el trámite procesal, cuando se distribuyen las funciones y quien acusa no juzga y el juez no acusa, no quiere decir que uno no se fíe de que vaya a jugar bien o el otro que vaya a acusar mal, sino que simplemente debe darse esas dos figuras, o decir un poco pedantemente, esa tensión dialéctica entre los dos para separar las funciones. Generalmente también vamos de la mano, normalmente en el 90 y mucho por ciento de los casos estamos de acuerdo, pero imaginaros, por ejemplo, el supuesto de que una persona a la que prestamos apoyos nosotros de la Fundación está en un centro que consideramos que no es adecuado para él. Y en cambio el centro considera que sí que es adecuado que esté allí. Si ejerciera las dos funciones, aquello sería insoluble. No habría manera de arreglarlo. Y entonces no debe verse de ninguna manera como un acto hostil o desagradable el que tengamos diferentes puntos de vista. Si consideramos, por ejemplo, que una persona con discapacidad con 25 años no debe estar en una residencia de ancianos, aunque él se considere que está bien ahí, y el centro efectivamente le presta apoyo, pero para su desarrollo consideramos que no es conveniente, deben estar separadas las funciones. Por eso lo digo, porque en los ámbitos procesales, en aquí en los tribunales en Castilla y León, cuando hemos hecho valer esta disposición de que no sea la asociación quien preste los apoyos jurídicos, y no debe ser malentendida. O peor todavía, si se hace una especie de cambio de etiquetas, decimos, no, es que no somos una asociación, hacemos una fundación, pero somos lo mismo, hombre, vamos a jugar todos limpio, porque es que si no, de lo que se trata aquí es de prestar los mejores apoyos. Y luego, en tercer lugar, y esto también os dejo un poco la pregunta a todos vosotros,
una de las cuestiones que ha traído la ley, una carga de trabajo importante, es la revisión de todas las antiguas figuras, ¿no? Esta vez una tutela, una curatela, etcétera, y en los juzgados ha tenido que revisar una problema que os podéis imaginar la carga de trabajo. En cada juzgado, como has dicho, pues se ha resuelto de manera diferente, pues según los medios que tiene, las posibilidades, porque hay ocasiones en que el juez, un juez de primera instancia de un pueblo, pues tiene que hacer de todo, de una orquesta. Y entonces tendrá que defender capacidad, un concurso de acreedores, un homicidio y luego un expediente de registro civil de Jessica que se quiere llamar Jacinta. Y entonces tiene todo aquello encima de la mesa. Yo considero que no puede dar también abasto con todo. ¿No? El fiscal que tiene discapacidad pues tiene un montón de experiencia. La cuestión está en saber, no sé, qué criterios utilizamos para ir revisando. Y la segunda cuestión, que es así que me preocupa un poco más, en qué medida ese proceso de revisión puede dificultar o retardar el acto concreto de aprobación judicial que se pide. Quiere decir que si, por ejemplo, pedimos un auto para inscribir en el registro la autorización de venta del inmueble de un incapaz, se dirige la solicitud al juzgado para que lo autorice, pues que lo valore, si debe ser, en qué condiciones se debe vender. Si se hace esta revisión, puedes tener la espérate, porque es que te toca dentro de 4 meses, que es cuando vamos a revisar la situación de esa persona, o si se puede decir, bueno, pues en diferencia de que luego la revisemos cuando llegue el momento, para este supuesto en concreto te digo que sí, que véndelo, o no lo vendas, o véndelo con estas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si habéis tenido asuntos de este tipo, y os invito a decirlo, de verdad, de este o de cualquier otro. La ley es una maravilla, pero yo creo que sí es un tema que posiblemente vaya a contestar. Eso lo saben. Que se lo saben. Lo que más vale es estar aquí callado y cuando estamos tomando café. También. Cuéntalo para todos. Una cosa no excluye la otra y así a lo mejor luego ya seguimos y respondemos en altavoz, porque vamos a estar juntos. Sí, sí. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, María. Disculpe un segundo, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, porque como vamos bastante bien de tiempo, sería una pena desaprovechar todo el conocimiento. Es lo que estoy intentando hacer. Si no, mientras venga segunda oportunidad para que penséis una pregunta, yo quería hacerte una pregunta. Yo no soy técnica jurista, pero sí que antes me ha parecido entender cuando hablabas del respiro vacacional para las familias, ¿no? Ese respiro familiar, que decías que era un ejemplo como que a veces se judicializa demasiado, ¿no?, la vida de las personas con discapacidad. Y yo quería preguntarte si eso tiene que ver, esa judicialización excesiva, con el miedo, con el desconocimiento, con el querer controlar, con el no fiarse, o sea, un poco en tu opinión, ¿no?, de lo que llevas viendo, ¿a qué crees que se debe eso? Hombre, es que yo creo que en el fondo a todos nos tranquilizaba como lo hacíamos antes. O sea, insisto, en muchos, los fiscales que trabajan en esto muchas veces me han comentado que en las vistas les preguntan a la familia en los procesos estos de revisión: ¿cuántas veces ha tenido que enseñar usted la sentencia de incapacitación? Y la respuesta ha sido muchas veces nunca. Sin embargo, a continuación decían, pero quiero tenerlo. Porque, claro, pues ahora tengo miedo, no vayas, es que ahora me digan, pero ¿cuántas veces usted lo ha enseñado? Ninguna. Pero esto es un poco como el título de la universidad, ¿no? Te lo sacas y luego nunca nadie te lo pide, pero todo el mundo quiere eso. Y además, después está lo mismo. ¿Dónde está esa sentencia? Pues no, porque gracias a Dios con la dependencia sí se necesitaba, pero eso se acabó diluyendo y entonces realmente no se necesita tanto. Es verdad que hay veces que sí, pero no se necesita tanto. Ahora tenemos este problema con la seguridad social y con la ley estatal tributaria, y nos ha hecho a todos recoger ese papel para intentar demostrar, porque claro, si nos ha desaparecido la presunción que antes estaba unida a las sentencias sobre la discapacidad, la presunción de que tenían un 65% de discapacidad, y eso ya me generaba una serie de beneficios de todo tipo a la familia y a la persona, pues claro, ahí ya tenemos un problema. Pero en general no es tan complicada la vida en la sociedad. La gente reconoce que tú estás haciendo, que si estás comprando la vaca, y la vaca es la talla de tu madre, que pesa 20 kilos más que tú, pues no te estás comprando tú nada, estás comprando para tu madre. Y el banco no te va a pedir que le traigas el ticket de la vaca. Esa es un poquito la idea. Pero retomando, es verdad que las revisiones pues no hemos podido hacerlas
y hay muchas velocidades distintas. Yo, aunque sea anticipando la opinión de, ya que estoy en la palabra, y la fórmula tú, y por si hay debate, pues si opinas distinto a mí, pues yo tengo claro que lo primero es que hay que resolver la autorización judicial. Otra cosa es que nosotros usemos el que nos hayáis pedido una autorización judicial como noticia para actuar de oficio en la revisión. Igual que con las rendiciones de cuentas. Hombre, fíjate, la rendición de cuentas, pues estos no han revisado, pumba, y hacemos que nosotros aprobamos. No dejamos las cuentas del año 23 o 24 sin aprobar porque no he revisado yo. La obligación de la revisión es del juzgado, es nuestra, es de oficio y es una obligación nuestra. Lo cual no es una obligación de las familias. Esto también fue una interpretación errónea por parte de algunos. Efectivamente, es obligación nuestra y lo haremos y seguimos haciéndolo. Pero que hay es que resolver. Lo que inquieta es que ese volumen de trabajo, que desde luego, sobre todo en los órganos no especializados, es muy grande y en las especialidades de las grandes ciudades mucho más, lo que inquieta es que este diseño de la ley, que es que desjudicializo porque no es necesario, pero cuando lo necesiten autorización judicial, eso necesita que fluya con rapidez. Yo eso lo tengo resuelto en un tiempo, porque si no es que desaparece la oportunidad. Si para una venta de una casa, para hacer una inversión, es que la inversión es para allá, porque es que la oferta pública de las acciones desaparece en 20 días. Si a mí no me van a responder con rapidez, a mí no me vale. De hecho, para eso es verdad que lo que ha planteado en los supuestos en los que no hay medida de apoyo judicial, para eso está esa otra figura que ha pasado desapercibida porque este legislador no ha querido cambiar los nombres. Y al no cambiar los nombres, tenemos ahí un defensor judicial para prestar apoyos ocasionales recurrentes que nos puede ayudar a determinadas autorizaciones. Puede un guardador, de hecho, que no tiene ningún título, puede pedirle al juez una autorización y esta puede tener ese carácter recurrente y yo con eso solvento esa gestión concreta que se me presenta todos los años, como presentar el IRPF. Hacer cosas todos los años, eso lo puedo hacer si, siendo guardador de hecho, pero con ningún papel. Ese es el problema del guardador de hecho, que no tiene papel. Pero bueno, no es vuestro caso, pero sí sirve para reconocer, como decías tú, que cuando existe ese guardador de hecho, no debe entrar en juego una medida de apoyo judicial. Lo que sí está claro es que las entidades no son guardadores de hecho, aunque expresamente no lo diga el Código Civil, no estaban pensados para eso y por tanto el director de la residencia, la persona que hacéis el seguimiento, no sois guardador de hecho, sois asistentes de los apoyos de la curatela en el sentido que se ha determinado, pero no sois guardadores de hecho. Buenos días, María José. Gracias, lo primero, gracias por venir y brillante con todos nosotros. Tengo una pregunta muy concreta y es sobre si un plazo fijo, la contratación de un plazo fijo encajaría en el 287.9, la celebración de contratos de seguro de vida, renta vitalicia y personal. Para mí todo lo que no sea la cuenta corriente entra dentro de la tramitación judicial. Yo eso con los bancos, yo entiendo que si estás en una localidad pequeña, el señor de la sucursal que te conoce, que sabe que tú con tu hijo y demás, pues es muy posible que te dejen hacer muchas más cosas porque ya lo venían haciendo desde hace tiempo sin necesidad de que nadie lo hiciera. Pero fuera del manejo ordinario, que es o en una libreta o en una cuenta corriente, cualquier otro producto bancario, creo que ya no es el mismo. Un plazo fijo ya requiere, pues, estás tomando una decisión de un dinero que no lo tocas durante un determinado tiempo. Yo pienso que no es para eso, para lo que está el guardador de hecho. Ya incluye alguna gestión y algún, insisto, a cualquier otro producto bancario y posiblemente requiera, pero insisto, puede ser por vía de una autorización judicial. Pero aquí está todo libre de opinión. Empiezo por aquí sin opinión. Bueno, yo veo claro lo de la figura de la guarda de hecho, muy práctica y muy así, pero echo de menos, como persona directamente afectada, echo de menos un reconocimiento formal. Es decir, vamos a ver, yo tengo un chico con discapacidad y tenemos patria potestad prorrogada, todavía no se ha revisado
Entonces, cada año, Por eso lo he dicho, que lo sabemos y lo entendemos perfectamente. cada año, cada 2 años, periódicamente renueva la tarjetita de transporte municipal que es gratuito. Entonces, para renovarla, pues, la cantidad de papeles que piden, pero bueno, uno de ellos es un certificado de la Seguridad Social de que no tiene pensión. Para ir allí y que te atiendan a la Seguridad Social hay que presentar la sentencia con calidad de que vas. Si soy guardador de hecho, andan con cajas destempladas. Luego, a la propia oficina de que tramita la tarjetita, hay que presentarle de nuevo esa. Si a mí me quitan eso, significa que a la vez siguiente el chico se queda sin tarjeta de transporte gratuito. Es decir, creo que la figura está muy bien, con mucha carga detrás, pero ¿por qué pasaría si se implementara en la ley una especie de reconocimiento formal, por el mínimo que fuera, y que solventara todos estos problemas? Bueno, ahora transitoriamente realmente se pueden solventar con cierta facilidad porque los que vayáis a revisión en algún momento o revisemos esas patrias potestades, vais a acabar teniendo, en el caso de que no sea necesaria una curatela, vais a acabar teniendo una resolución de ese juzgado en el que diga que se deja sin efecto esa prórroga de la patria potestad porque considera que está suficientemente atendida por su familia. Eso te va a valer del documento acreditativo en este tiempo intermedio en el que las cosas nos están siendo más complicadas a todos. Pero realmente yo ni lo defiendo ni lo dejo de defender, pero lo que sí es verdad es que en el proceso parlamentario de elaboración de esta ley se rechazó expresamente cualquier forma de acreditación concreta por vía notarial de cualquier forma. Se rechazó expresamente. Entonces, pues tenemos que jugar con lo que tenemos. Ahí, insisto, está la posibilidad. También depende de la discapacidad de la persona. Otros están utilizando no ya los que son tributarios de situaciones antiguas, sino personas que sus hijos cumplen 18 años, pues están acudiendo a actas de notoriedad. Sabéis que el Consejo Nacional de Notariado hizo esa circular informativa sobre las actas de notoriedad y pues los notarios elaboran ese acta, no creo que la cuantía es pequeña, y con eso, pues por ejemplo, los bancos lo están utilizando como la forma de acreditación más cómoda para ellos, porque les da fiabilidad. Hay un secretario público que ha hablado con la familia y constata que esta persona que no puede expresar su voluntad, pues está siendo atendida por X personas de esta forma. Si vuestro hijo o vuestra hija no puede expresar o no, si puede expresar o hacer algo, hay mecanismos hoy día que hacen fácil hacer todas estas gestiones que sin el papel ahora pueden ser complicadas. Los apoderamientos ante la administración, que lo puedes hacer ante una administración concreta o ante todas las administraciones, puede registrarse hijo, si tiene capacidad para ir y transmitir que deseo que mi padre, mi madre, mi hermano hagan las gestiones ante la administración. Eso es una herramienta que va a ser muy sencilla, porque una vez hecho este apoderamiento, tú ya lo presentas ante cualquier administración y lo vas a poder manejar online como tus propias gestiones hagas online ante el ayuntamiento, ante cualquier otra administración. Si tu hijo puede hacer esa manifestación de voluntad. Cuando no puede hacer esta manifestación de voluntad, entonces es cuando tenemos ese problema que tú has dicho de acreditar. Necesito un papel en el que yo le diga a alguien, no es que yo vengo y lo digo, ¿no? Ahí también las administraciones tienen y lo usaron para la declaración de dependencia estas, ¿cómo se llaman? Las declaraciones responsables. Sí. La declaración de responsables. Lo normal es que las administraciones faciliten estas meras actuaciones que son instrumentales para el ejercicio de un derecho, el ejercicio de la guarda. No es instrumental el que le renueve la tarjeta de transporte, pero es instrumental que si tiene un bien a su favor, también le pague el IBI. Todos esos son gestiones instrumentales al ejercicio de una guarda de hecho, y con una declaración responsable debería ser suficiente. Pero soy consciente que existen los problemas, como soy consciente que existen los problemas, pues sé que a las familias os estamos pidiendo que os peleéis con todas las administraciones y también pues dejamos la puerta abierta de la Fiscalía e intentamos, para eso existe estabilidad entre otras cosas, ¿no? Para poder
para poder facilitar que otros organismos públicos hagan esa trayectoria que tenemos que hacer todos y que no, insisto, no se han sentido suficientemente o adecuadamente concernidos. Pero no tiene sentido que tú necesites nada para renovar una tarjeta de transporte. No tiene sentido. Con lo cual, bueno, vamos a pelear a la Fiscalía. Que se peleen también ellos. De paso estamos, que pagáis todos, ¿no? De paso estamos también. Sí. No sé si funciona. Sí, súbelo y acerca que lo... Sí, va a funcionar. Vale, lo primero que quería comentarles es que muchas gracias por su exposición, porque ha sido súper clara. Lo que creo que está un poco es con el tema judicial, con el tema de la sociedad, va a un paso cambiado, pero un paso bastante cambiado. Me encantaría que pudieras dar todas esas charlas a los bancos, a la seguridad social, a los funcionarios de los ayuntamientos, a los funcionarios resultados de todo, porque luego a los de SACIR, ¿de acuerdo? Porque luego día a día, yo por ejemplo, para hacer una gestión de una silla de ruedas, antes no me pedían la gestión de incapacitación y ahora me dice que lo presente, ¿de acuerdo? Para organizar una silla de ruedas, con lo cual, el que la cosa no sea judicialista, yo creo que es al contrario. Ahora estamos en un momento que no sé por qué motivos cada uno interpreta la ley, que yo no soy juez, soy trabajador social, pero cada uno interpreta la ley a su manera o a su medida y dice, yo quiero poner mi impronta. Con lo cual ahora te pido 3 documentos más. Entonces, lo que has comentado al principio, que me ha encantado, lo de autonomía, accesibilidad y apoyo, coño, pues ya lo pongo en duda. ¿De acuerdo? Porque llegas y dices, no sé cómo decirte. Con estas historias yo quería meter 2 variables que son importantes para la persona con discapacidad. Y una es el tiempo, es una variable súper importante, porque el tiempo es limitado, y otra es el dinero. ¿De acuerdo? Porque el dinero es un poco lo que me sirve muchas veces en la sociedad de hoy, el poder tomar decisiones para tener una calidad de vida y para tener ciertas decisiones ante tu vida. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que me pongo en el caso que nos está ocurriendo día a día ahora mismo con las nuevas situaciones en personas que tienen muy poco limitada su... ¿de acuerdo? O sea, que son personas de grado 1 o sin grado, ¿de acuerdo? De dependencia. Y esas personas, antes, al estar incapacitadas, ¿de acuerdo? Por una ley anterior, ¿de acuerdo? Se reconocía que si no llegaban a 75% de grado de discapacidad, podían tener la pensión de orfandad. Que era compatible la pensión de orfandad con tu trabajo y era compatible después de decir que no tengo pensión de jubilación, pues no la tengas, porque con la prestación por a cargo, que son 470 euros, y la pensión de orfandad total, que son 830 y tantos, ¿de acuerdo? Pues tienes una capacidad económica para poder sobrevivir o poder coger aquellos servicios que en un momento dado puedes tener. Hoy día eso es encantado. O sea, yo creo que estoy encantado con la exposición que has hecho, pero tiene que llegar al resto de la sociedad. Bueno, nos transmite la realidad, no te puedo decir nada. Es verdad que nos ha hecho mucho daño esa ausencia de reconocimiento del 65%. Nos ha hecho mucho daño y económicamente evaluable en las familias. De ahí es difícil porque además se ha dispuesto, es una interpretación legal que ha hecho la Seguridad Social, o sea que es difícil cambiarla. Está claro que, sobre todo, lo que tenemos es que pelear esas certificaciones de dependencia que sean reconocidas tanto en la Administración Tributaria como en la Seguridad Social, que sean reconocidas y que nos permitan utilizarlas, no la sentencia, que era muy fácil, y ahora tenemos que buscar la prueba por otro lado. No te puedo sino decir que es una evolución que tenemos que hacer todos, estando yo creo que más de lo que debiera, pero no te puedo, te estás transmitiendo lo que está pasando en la realidad, así que no te puedo decir sino agradecerte tu intervención. Sí, yo quería añadir una cosilla, perdóname la cuestión, que a veces pasa desapercibida. Nosotros sabéis que tenemos obligación de rendir cuentas anuales respecto de las personas que nos estamos hablando. Esto, si se entiende mecánicamente, parecería que rendir cuentas de una cárcel del aspecto económico, y ese es muy importante, pero es secundario. Lo primero es la situación de la persona, y esta persona está en este centro evolucionado de esta manera, ¿no? Le ha ocurrido esto, ha tenido esta enfermedad, o ha tenido la otra, pero es que además podemos añadir aspectos muy prácticos y muy cotidianos del índole de que acabas de decir, que nos hemos encontrado con este problema concreto.
y sobre todo si se repite, porque a lo mejor puede ser un caso en que mire ustedes que en todos estos casos, yo qué sé, para intentar hacer esta adquisición de unas sillas buenas o presentar acercamiento, estamos siempre con este mismo problema. Y sí se escucha, sí se escucha. En la de la Fiscalía, que además de decir la persona sigue bien y está bien, no hace nada, y estos son sus gastos y sus ingresos y tal, y fiscalícelo, y decimos. Y nos encontramos en este caso y en tantos otros con este mismo problema que sufre tal. Ya por lo menos lo ponemos de manifiesto, llega al conocimiento de que puede influir en tomar medidas y podemos ir empujando. Hombre, ayuda a visibilizarlo. Es cierto que ningún juez, Claro, no puede ningún juez va a dictar un auto de curatela representativa para todo porque te hayan retirado una pensión, porque no puede hacerlo. Eso es un mandato legal y la curatela representativa es solo cuando la persona necesita esa, no porque le falte una pensión. Yo creo que eso es importante. Un tema que sí no os he comentado, a ver, que no estamos solos. El Defensor del Pueblo muy recientemente, a instancia de Plena Inclusión, se ha dirigido a la Seguridad Social y a la Agencia Estatal Tributaria. Vamos a ver, poco a poco sí han llegado estas reclamaciones, sí han llegado, creo que es la vía más interesante que tenemos ahora abierta, que respondan, que justifiquen, que digan y a partir de ahí pues presionar. El tercer sector estáis muy activos y yo creo que igual que se han logrado muchas cosas debido a la presión del tercer sector, esta, por la Seguridad Social y la Agencia Estatal Tributaria, va a obtenerse también. El problema son los tiempos intermedios que me has dicho, que la persona necesita ya las cosas y no puede esperar a esto. Eso es un hecho. Pero bueno, la conciencia del problema sí se tiene y bueno, pues se está peleando.